tal, amigos? Bienvenidos a su programa Ser Arte. Estamos muy contentos porque tenemos la visita de la licenciada Mireya Hernández. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias. Ella es presidenta de la Fundación Yolohimiyotl y el psicólogo Carlos Alberto Hernández González. Hola, bienvenido. Es cofundador también de la fundación. Bienvenidos. Y pues bueno, ambos. Muchas gracias. Sí, qué gusto que estén acá. Y pues bueno, quisiéramos preguntarles, ¿cómo nace esta fundación? Porque es una asociación civil. Así es, esta asociación civil nace, estamos por cumplir 6 años, nace de una necesidad que vemos, como todas las organizaciones de la sociedad civil que surgen, ¿no? Nosotros originalmente trabajamos en el municipio de Fortín. No había como tal una institución que trabajara y velara por los derechos de las niñas, niños y adolescentes. En Fortín está la... Estamos ubicados en Fortín y trabajamos en diferentes municipios de las altas montañas de aquí del estado de Veracruz, donde nos invitan. Ahí estamos muy gustosos. Y bueno, de ahí nos reunimos personas profesionistas, profesionales que buscamos el mismo objetivo, que es trabajar con la niñez, ¿no? Buscamos el unir fuerzas para poder cambiar los paradigmas que nos encasillan, ¿no? A las juventudes o a las nuevas generaciones que se van formando. Ok, suena muy interesante. Licenciada, por ejemplo, ahorita que hablamos de asociación civil, ¿cuál es la misión y visión? Ok, bueno, nosotros tenemos como misión el de promover y difundir los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes para que conozcan y se reconozcan estos derechos, porque pues muchas veces ni los mismos niños, niños y adolescentes conocen que son sujetos titulares de derechos, ¿sí? Anteriormente los derechos humanos, bueno, no estaban muy lejanos de existir. Apenas hace poco tenemos 32 años de que se enmarcó la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, del que México forma parte, y de ahí se emana la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y en nuestro estado de Veracruz la Ley 573. En base a eso, nosotros trabajamos para la promoción y la defensa también, porque muchas veces las niñas, niños y adolescentes, en el desconocimiento de que son sujetos titulares de derechos, bueno, pues sus derechos se ven vulnerados. Incluso pues la misma familia, que es la primera que te tiene que cuidar y velar que estos derechos se cumplen, pues muchas veces son los primeros, ¿no? Que faltamos a esos derechos. Sí, se entiende. Y licenciado Carlos, entonces, por lo que nos estaba comentando la licenciada, hay diferentes departamentos, hay diferentes áreas en las cuales ustedes como asociación ayudan a esos niños y a esos adolescentes. ¿Cuáles son? Así es, mira, principalmente las dos áreas que estamos manejando constantemente es el área jurídica y el área de psicología positiva. Estas dos constan principalmente dentro de lo que es asesoría directamente a madres de familia, a familias, a niños precisamente manejando sus derechos, y aparte de ello también manejamos por medio del departamento de psicología la terapia individual, la terapia familiar, terapias de grupo y lo que son talleres precisamente, de lo cual ahorita nos hemos estado enfocando un poquito más. Decimos, dentro de estos programas va muy combinado la parte jurídica y la parte psicológica, porque siempre hay una fusión, ¿no? En el sentido de derecho y en el sentido emocional. Y van ligados, ¿no? Exactamente, van ligados. Entonces, hemos también tenido la circunstancia de poder considerar algo diferente, y me refiero diferente a qué aspecto. Muchas veces Escuela para Padres se enfoca solamente en un área de jardín de niños o a veces hasta primaria, sí, ¿no? Pero digo, Escuela para Padres es toda la vida, ¿no? Y de alguna manera porque a veces nunca deja uno de ser padre, deja de aprender, ¿no? exactamente. Sí. Entonces, nuestros talleres tienen esa finalidad y ese objetivo de empezar a crear, promover y reeducar también tanto a los padres en ese sentido, como poder ser modelos de imitación para los niños en la actualidad, para nuestros jóvenes. Y pues de alguna forma, por medio de este tipo de herramientas o por medio de este tipo de talleres, fomentar desde lo que es autoestima, seguridad personal, la relación entre padres e hijos, mejor comunicación entre adolescentes y padres, y favorecer de esta manera las formas para poder pues erradicar cualquier circunstancia emocional que se va presentando en el momento de estos jóvenes o niños, ¿no? Principalmente. Entonces, ese es el punto que trabajamos regularmente en base también a necesidades emocionales y en base también a cubrir ciertamente herramientas
que nos puedan servir como personas, como seres humanos. Claro. Reconocemos que hay muchas necesidades y muchas carencias actualmente en nuestra vida y a veces pues crecemos con ese vacío o vamos creciendo con ese tipo de índole que a la larga nos pueden afectar o nos limitan a tener ciertos objetivos de vida que a lo mejor en algún momento dado los tenemos presentes, pero con ciertas circunstancias emocionales se van atrasando o se van complicando en ese sentido. Entonces, nosotros pues de alguna forma trabajamos de esta manera. Como dijo la licenciada, trabajamos directamente en el municipio de Fortín. Afortunadamente muchas escuelas, anteriormente antes de la pandemia, reuníamos en la Casa de Cultura o en algún otro centro abierto a secundarias, a prepas. Vino la pandemia, se tuvo que renovar un poquito todo esto, pero seguimos trabajando esa parte también y acercándonos principalmente, pues sí, a la parte vulnerable, pero a la parte que también nosotros consideramos que es muy importante formar jóvenes y niños con un objetivo claro, abierto y sano, sobre todo en ese sentido también. Claro, por supuesto, es algo que me parece sumamente importante, sobre todo para la generación de hoy en día. Venimos saliendo de una pandemia, hay una cuestión muy fuerte en Europa con la guerra, enfermedades, vaya, estamos en un momento muy difícil, ¿no? Y que ha traído sus consecuencias como la llamada enfermedad del siglo, ¿no? La depresión, la ansiedad. Ustedes como expertos, ¿qué opinan al respecto de la llamada generación de cristal, por ejemplo? Bueno, en ese sentido, desde el punto de vista que estamos manejando en la protección de los derechos, hablando de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, porque realmente la violación de estos derechos generan situaciones emocionales, ¿no? Claro. Hablando de una vida libre de violencia, por ejemplo. Esta generación de hoy en día se está enfrentando a situaciones que tal vez a nosotros no nos tocaron. Claro. Lo que acabas de mencionar, ¿no? La pandemia, las situaciones de guerra, las situaciones que te rebasan, ¿no? Hoy en día las familias, por la situación económica, los padres ambos tienen que convertirse en proveedores, ¿no? Entonces la mayoría de estas generaciones pues van creciendo, ¿no? A la par de esas circunstancias que hoy en día en esta nueva forma de vida nos conlleva. Entonces yo más que llamarlas generaciones de cristal, creo que son generaciones fuertes que están tratando de salir adelante de circunstancias difíciles que les han tocado vivir, que claro, como resultado están las situaciones de la ansiedad, de la depresión, porque la salud emocional en ese momento se agudizó para todos, ¿no? Lamentablemente la circunstancia que se vive en esta etapa de la vida ha sido difícil para todos, ¿no? Sí. Pero para estas generaciones nuevas, denominadas de cristal, ha sido todavía más difícil. Creo que son resistentes, ¿no? Porque están... Claro. No son tan de cristal, claro, entonces, ¿no? Son fuertes. Creo yo que van contracorriente más que nada, ¿no? Y tienen que buscar fuerza, estabilidad en un mundo en el que nadie nos preparamos, ¿no? Imagínate una pandemia que nos dejó... ¿Cómo somos nosotros, no? Nosotros apapachamos. Sí. Los mexicanos abrazamos, Claro. tocamos. Y ¿no? más los veracruzanos. Claro, ¿no? Porque esa es nuestra... Sí. Pues ese Son muy cálidos. Claro. Entonces, Sí. de momento, no te No toco, contacto. no te abrazo, no hay contacto, ya no es la salida, ya no socializamos de la misma manera, pues claro que va a traer estragos, ¿no? Para todos. Y bueno, pues para las generaciones que están empezando a salir adelante, pues bueno, es complejo, ¿no? Y bueno, pues el experto, mi compañero el psicólogo, lo dirá más en cuanto a la situación psicológica, ¿no? De salud. Sí, y sobre todo que también aquí cabe mencionar muchas veces el tipo de familia también. Por ejemplo, mencionamos que a veces hay ciertas frustraciones o circunstancias en que muchas veces se tiene ese tipo de situación en la cual no se cumplen ciertos objetivos de vida y tal vez a lo mejor de alguna forma son menos tolerantes a la frustración, hay ciertas necesidades emocionales, pero también tiene mucho que ver con el tipo de familia, por ejemplo, permisiva, democrática, autoritaria, Así es. porque eso también tiene mucho que ver. Ahorita, hoy en día, por ejemplo, tanto padres como personas adultas, adolescentes y niños, todos padecimos esa situación de la pandemia. Simplemente tenemos que reconocer que una adaptación no es tampoco algo fácil, pero que de alguna forma nos aporta el irnos adaptando, el ir reconociendo las necesidades de cada hogar, porque la parte importante es qué estamos aprendiendo sobre este tipo de etapa, cómo educamos a nuestros hijos también, qué es lo que ven en nosotros también en los cambios que de alguna forma tenemos. A veces exigimos cambios en nuestros hijos, pero pues nosotros a veces nos resistimos a cambiar, ¿no? Que eso también Exigimos, ¿no? exigimos. Como padres Así y es. realmente no. Exactamente, No entonces tenemos que aquí es proponer, aquí es también anticiparnos un poquito sí, a las ciertas situaciones que ofrece los mismos cambios en cuanto a salud mental, salud física, pero realmente, como dijo la licenciada, creo que lejos de ser chicos cristal o una parte de jóvenes cristal,
son una resistencia que de alguna forma son adaptativos. Y yo considero que aquí cabe mucho mencionar varios factores y herramientas como son la tolerancia, la empatía, la parte de solidarizarse ante cualquier circunstancia, poder aprender. Lo que luego manejamos en los talleres es cómo conocemos nuestras emociones, cómo trabajamos en ellas, que también es parte de identificarlas, ¿no? qué saber hacer con lo que sentimos, dónde ponerlo, como decía la licenciada hace un momento, saber qué queremos y saber qué no queremos. Y al final de cuentas, manejar esa situación como una necesidad de vida que de alguna manera nos tocó vivir y que de alguna manera nos toca vivir, pero en cierta manera también como una forma relajada, y no me refiero a relajada pasiva, ¿no? Relajada me refiero a que hay que entender que hay situaciones que nos tenemos que adaptar y de las cuales ir aprendiendo en un momento dado. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de regreso a su programa Ser Arte. Ser Arte es una producción más de SAC Records, estudio de grabación profesional con más de 27 años de experiencia. Pues bueno, retomando esta interesante entrevista con nuestros amigos de la Fundación Yolo Jimillotl. Psicólogo, ahorita estamos platicando de algo bien interesante, las necesidades emocionales. Sí. Mi percepción. Me parece que antes de la pandemia las emociones en nuestro país estaban como en segundo plano. Más sin embargo, llega la pandemia, llega el encierro y bueno, chútate 6 meses en una casa que a lo mejor tenga un problema de violencia y demás. Bueno, ahí vemos que las emociones son una necesidad primordial. ¿Qué opinan ahora del regreso de la pandemia? ¿Cómo nuestras emociones pueden irse manejando para salir, para completar este proceso de salida post-pandemia? Bueno, yo creo que es importante porque realmente, lo vuelvo a repetir, ¿no? Nadie nos preparamos para esto, pero es verdad que las emociones se dejaron sentir a flor de piel. No socializar, no llevar, de momento cortar tu vida por 6 meses, 1 año, casi 2 años que algunos tuvimos que estar en esta situación de pandemia, pues sí genera, ¿no? Circunstancias que, aunque no sea así, te llevan, ¿no? Y ahora nos dimos cuenta, pues a mí es importante tener al psicólogo para estas situaciones de las emociones, ¿no? Para el alma, ¿no? Para lo que nos adolece, que muchas veces esa parte también te lleva a la situación física, a desarrollar enfermedades psicosomáticas. Entonces, bueno, creo que es muy importante hoy en día, ahora sí, voltear y darle la importancia a la salud emocional, que es lo que nosotros ofrecemos en nuestro programa de salud emocional en Yolo y Millot AC. No, y sobre todo también sabes una cosa, también agregando un poquito también a lo que mencionaba la licenciada, pues muchas veces hemos tenido decimos que a veces las circunstancias de vida se manejan dos sentidos, ¿no? ¿Qué aprendemos y qué dejamos de aprender? Lo que aprendemos principalmente no solamente es en enfocar y proyectar nuestras emociones, sino es el poder reconocer el hecho de que muchas personas no solamente fortalecieron emociones, fortalecieron seguridad ahorita en este proceso, porque también hay que ver el lado positivo, ¿no? A veces vemos el lado negativo, pero ciertamente nos afectó en un momento dado, en algún principio, la ansiedad, la depresión. Muchos jóvenes y muchas personas adultas, hoy en día podría yo decir que de 10 sesiones diarias, a lo mejor 7 son perfectamente reconocidas con ansiedad generalizada, con depresión, y eso también viene siendo una circunstancia, una variable que va influyendo dentro de la vida de cada persona. A veces la ansiedad es un maximizar de pensamientos, de ideas, de emociones, que lógicamente en algunos casos requiere medicamento, algunos solamente terapia ocupacional, algunos solamente requiere ejercicio de relajación, pero siempre hay una tonalidad que de alguna forma se combinó como una circunstancia, ya lo mencionaba la licenciada, psicosomática, que las emociones se empiezan a convertir físicas, que empieza, digamos, a tener dolores de cabeza, dolores de estómago y diferentes tipos de emociones o también de síntomas que no le permite también sentirse con mayor libertad al joven o niño o al adulto, y se limita también a ciertos momentos. Pero también hay la parte en el poder expresar mayor libremente las emociones. Decían en una conferencia, los niños estaban completamente y los jóvenes completamente con la sed de regresar a la escuela ya en pandemia, no porque quisieran regresar a clases, sino porque también querían socializar con sus amigos, ¿no? Claro. Y eso es la verdad, como decíamos hace un momento, el ser humano es totalmente sociable, es totalmente una persona
que nos integramos y que a veces esa es la necesidad que padecimos en ese instante también. Y pues yo creo que en este caso, como decía la licenciada, es requerir y observar el abanico de posibilidades de ayuda, que eso es lo que nosotros tenemos que aprender a reconocer nuestras emociones, a canalizarlas de alguna forma, y si no lo sabemos, pues acudir a la parte terapéutica, a la parte que de alguna forma nos pueda ayudar pues a sentirnos bien, a aprender más de nosotros mismos y sobre todo a salir de ese embrollo que de manera emocional pueda ser solamente pasajero y no permanente en este caso. Sí, claro. Y licenciada Mireya, entonces estamos hablando de que durante todo este proceso que hay un acompañamiento tanto jurídico como psicológico, pues tiene un impacto. Entonces, ese impacto, ¿cómo se podría traducir? ¿Cómo lo podríamos reflejar? Claro, bueno, definitivamente, hablando desde el punto de vista emocional, desde que se inicia la terapia se empiezan a trabajar tanto con los niñas, niños, adolescentes y también con los padres de familia, porque es importante que se trabajen las dos vertientes, porque si trabajamos únicamente, claro, trabajamos con niños y luego regresan y se integran a un ambiente a lo mejor donde a lo mejor existe violencia o existe algún tipo donde ya no haya a lo mejor una comunicación asertiva, pues se retrocede. Se pierde, claro. Entonces es importante que esto sea en conjunto, ¿sí? Para que puedan existir ambientes sanos, ¿no? Donde los niños se puedan desarrollar de una manera íntegra. Lo que estamos haciendo nosotros y el impacto que vemos es también a largo plazo, porque lo que nosotros buscamos es que las niñas, niños y adolescentes en este proceso que tienen para llegar a la vida adulta sea más llevadera, sea más íntegra, sea mejor y que entonces se crean adultos funcionales, que sean adaptativos, ¿no? Porque estamos en medio de un mundo tan cambiante que es importante por eso trabajar desde las emociones. Yo lo decía desde un principio, la violación a los derechos de las niñas, niños y adolescentes siempre traen con ello alguna situación emocional. Derecho a una familia que te quiera y te respeta. Si ese derecho no está bien, pues entonces el niño va a tener una situación emocional. Derecho a una vida libre de violencia. Si el niño sufre abandono, un trato negligente, omisión de cuidado, bueno, es una situación emocional. Entonces realmente se conectan mucho y buscamos esa parte, ¿no? Poder trabajar con nuestro programa de salud emocional que se desarrolla de una manera, así como lo dice, integral para poder ayudar, para poder trabajar y para poder ir cambiando lo que decíamos, paradigmas, para poder hacer un ambiente familiar más sano, para que se pueda ver en lo que vemos afuera en el exterior, ¿no? O sea, viene de adentro hacia afuera, porque entonces ya vamos a evitar esa situación de violencia que hay afuera, ¿no? ¿Qué queremos hacer? Vivimos en un mundo de violencia, ¿y qué hacemos para cambiarlo? ¿Qué hacemos para cambiar la mentalidad de todos aquellos jóvenes, todas esas personas que forman esta sociedad adulta un día fueron niños? Y si estamos diciendo que vivimos en una situación de violencia, pues en un momento dado se tiene que romper ese patrón, ¿no? En un momento dado tenemos que culminar con esa parte. De lo que platicábamos. Lo que decíamos, así es. Los niños no son el futuro, los niños son el presente, porque desde esta infancia tenemos que trabajar con ellos para que precisamente las próximas sociedades que se formen ya no exista lo que hoy en día nos aqueja. Por eso le decimos, empezamos a trabajar desde ahorita y creemos que el éxito lo vamos a mirar en un futuro, y de lo que se trata es de no bajar la guardia, de seguir constantemente, de no desanimarnos, de seguir trabajando. Tenemos gente talentosa como Francisco Montaño, ¿no? Que el arte, ¿no? El arte viene a conquistar esta parte donde puedes lograrlo a través de algo tan maravilloso como es el arte, la música, ¿no? El canto. Entonces, enseñarle y mostrarle a las niñas, niños y adolescentes ese panorama tan extenso que hay fuera de lo que puedan vivir dentro de casas, llámese violencia, llámese abandono. Es que nadie nos enseñó a ser padres y muchas veces tenemos heridas que contagiamos a nuestras nuevas generaciones y entonces buscamos el poder culminar con eso. Y ahorita tocaste un tema muy importante. Por ejemplo, Francisco Montaño, pues sabemos que es un guitarrista que ha tenido reconocimiento a nivel nacional, inclusive tiene premios, y pues es un digno representante. De hecho, es embajador, ¿no? Así es, Francisco Montaño es nuestro embajador de buena voluntad en la Asociación Civil, ya desde hace prácticamente igual 6 años. Con él hemos hecho bastantes actividades. Él abandera mucho nuestras acciones que van encaminadas precisamente a fortalecer los ambientes familiares y a mostrarle a las niñas, niños y adolescentes que se puede, ¿no? Que
por medio del arte. Claro, ¿no? que podemos ayudar por medio del arte. Así, y muchas veces ni siquiera sabemos que tenemos esos talentos, ¿no? Sí. Entonces, cuando vemos a personajes o artistas como Paco Montaño, híjole, dices, sí puedo, ¿no? Que él empezó siendo... realmente estaba chico, todavía no tenía la mayoría de edad cuando empezó a trabajar 16. Con nosotros. Así es. Y entonces empezó a trabajar de esa manera y a sembrar en las personas ese deseo de servicio, porque me encanta la sencillez que tiene, porque pese a que es un artista tan reconocido, tiene la humildad de trabajar por los niños, por las niñas y por los adolescentes, ¿no? En esta parte del servicio. Entonces yo siempre digo que es un joven de talento y de un gran corazón. Sin duda, y eso es algo que necesitamos. Ya estamos de regreso en tu programa Ser Arte. Seguimos en esta amena charla con la licenciada Mireya y el licenciado Carlos. Y licenciado, tocamos un tema muy importante, cómo los artistas pueden involucrarse para estas causas. Digo, vamos, la asociación Yolo y Miyotl es una parte muy importante para impactar a los jóvenes y niños. Claro. Entonces, ¿cómo el artista desde su ámbito, desde su lugar, puede apoyar en ello? Claro, fíjate que nosotros el 20 de noviembre celebramos lo que son los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y nosotros realizamos en Fortín regularmente una, ¿cómo le llaman? Es una de talentos, un festival de talentos. Festival de talentos, y que regularmente, por ejemplo, van jóvenes, adolescentes, donde muestran ese tipo de talentos. Nosotros buscamos siempre el hecho de reconocimiento ante lo que son las habilidades, destrezas. Me decía un chico, es que ¿sabe qué? Yo quiero cantar, pero la verdad me da mucha pena. A lo mejor el hecho de poder entrar y tener la voluntad y a lo mejor experimentar esa pena de un momento, la tenemos todos, yo creo, ¿no? Sí, claro. Pero es una oportunidad que nosotros tenemos en ese momento para que el chico, la chica, el adolescente o la niña o niño pueda a lo mejor manifestar ese tipo de talento, y a lo mejor sí sentirá miedo un momento, pero explotará precisamente y se enriquecerá todo lo que de alguna manera se maneja. Claro, es como canalizar, ¿verdad? Exactamente, canalizar, y sobre todo explotar y darse cuenta de las cosas que probablemente a lo mejor en su momento tuvo miedo, tuvo pena, pero principalmente pues desenvolverse y poderlo lograr hacer. Así es como también por medio de Paco Montaño, que de alguna manera es un gran artista, empezó como adolescentes, siendo adolescente empezó con nosotros como embajador de la asociación, pero ha sido una persona inspiradora, una persona que ha cautivado también en cierto modo el servicio altruista, porque pues por medio de él ha manejado principalmente conciertos a favor de la asociación civil, donde las donaciones van directamente a niños con cáncer o programas directamente que estamos haciendo en la asociación. Él también tiene la conexión con diferentes artistas, como por ejemplo Soyana o el profesor Pacheco. En este caso, que de alguna manera son reconocidos en Fortín y son reconocidos en otras partes también, pero que regularmente el poder tener el arte, tener la facilidad y tener la apertura de este momento, pues lo explotan al final de cuentas y pueden ser inspiraciones para muchas personas o muchas generaciones que hoy en día pues necesitamos esto, necesitamos también que alguien nos guíe como una inspiración, y que mejor él, que ha sido un guitarrista nato, y es un guitarrista que pues, lógicamente ha ganado premios a nivel nacional, y que lógicamente pues nosotros nos sentimos muy no solamente contentos, sino agradecidos por el apoyo que siempre nos ha brindado. Así ¿no? es, porque al final de cuentas es un chico talentoso, es un chico humano, totalmente sensible, sencillo, y que también ha puesto el programa de tapitas en su momento. Llegamos a juntar cerca de 12,000 tapas en algún momento, o 20,000 tapas al parecer, donde pues se venden estas tapitas y el dinero se recolecta para niños con cáncer en su momento. Y pues en este caso creo que el paso de él a nuestra asociación ha sido muy enriquecedor, porque por medio de él hemos visitado también otros jóvenes, donde se hacen, digamos, las brigadas de líderes Yolimiyol, donde hay chicos que a veces, por ejemplo, tienen diferentes tipos de conductas que a veces se tacha o se etiqueta como el chico de mala conducta. Etiquetados, exactamente, ¿verdad? Y Sí. entonces lo que sucede, que por medio de la asociación y por medio de los talleres, nosotros llamamos líderes Yolo y Miyol, el cual es el reconocimiento que existe ante la labor y la facilidad que tienen hacia ciertas habilidades,
lo sumamos a programas altruistas que precisamente manejamos, y los chicos manejan un talento muy importante, se ponen la camiseta de la asociación para ayudar a otros niños y se quitan la etiqueta que en algún momento dado tal vez pues se pusieron algunas personas en ellos en algún momento dado, y por medio de ello pues reconocer las habilidades que existen. Pero la parte de tener el arte, el de ser artistas de alguna forma, y canalizar sus emociones, canalizar sus pensamientos, sus sueños, pues es una garantía que en algún momento dado pues puede inspirar a otras personas también en este momento. Entonces, un programa sería el de las tapitas. El Así otro es. programa sería el del líder Yolo y Millot. Así es. ¿Y cuáles otros programas hay, licenciada? Tenemos el programa de salud integral, de salud emocional. Tenemos tenemos un programa que es el de Conoce tus derechos. Ese lo trabajamos con niñas, niños, adolescentes, padres de familia y maestros. Incluso tenemos talleres para servidores públicos, porque muchas veces, lamentablemente, en cada cambio de administración, bueno, cambian el personal, y muchas veces, bueno, hay que pues conocer, ¿no? Dónde van a estar. Y bueno, también así es, tenemos lo que es la Feria de Prevención y Vocación Yolo y Millot. Esa feria se lleva donde trabajamos con los adolescentes para la prevención de las adicciones, que es una especialidad del psicólogo, no lo que es la prevención de adicciones, prevención de embarazos en adolescentes. Esa es la Feria de la Prevención y de la Vocación. Suicidios. Entonces, la verdad, sí es importante que en esa parte de prevención de suicidio, adicciones y embarazos en adolescentes, porque son situaciones y problemáticas que están muy marcadas en estas generaciones. Entonces, tratamos de trabajar con esa parte. La prevención, el de Niñez Libre de Violencia, es un programa que tenemos de manera permanente, porque tenemos que trabajar con niñas, niños y adolescentes para que conozcan sus derechos, con los papás para que vean, porque muchas veces dicen, bueno, pues yo no le pego a mi hijo. Pero eso no nada más es la violencia. La violencia es una esfera no total, donde hablamos de un trato negligente, de una omisión de cuidado, ¿no? Hablamos de la violencia igual física, económica, emocional. Entonces, también esa parte de reeducar a los padres de familia en el hecho de que muchas veces, sin que nos demos cuenta, pues también estamos siendo violentados a nuestros niños, y en ese sentido, pues violentamos el derecho a una vida libre de violencia. Entonces, ese es uno de las áreas que trabajamos muy fuerte, porque como lo decía en un principio, ¿no? Una violación de derecho te lleva a una situación emocional, y un niño que sufre violencia, un niño violentado, sin duda es un niño que está lastimado en sus emociones. Claro. Y ahí es donde se compagina el área también psicológica. Por ejemplo, si psicólogo, licenciada, ahorita que estamos hablando de todo ese tema, muchas veces está ahorita también muy de moda el llamado bullying, ¿no? Que está de moda por la palabra, pero siempre lo ha estado, ¿no? Siempre ha estado ahí. ¿Cómo pueden ayudar estos talleres en estos temas? Porque muchas veces, justo como estos niños con etiqueta, ¿no? A lo mejor está el bully, que puede ser el malote de la escuela, pero no sabemos qué está viviendo en su casa, no sabemos qué tipo de infancia tuvo, ¿no? ¿Cómo estos talleres pueden prevenir no solamente adicciones y todos estos temas que azotan nuestra sociedad, sino a ese tipo de abusos que se dan no solamente en casa, sino en la escuela, con compañeros? Claro, de hecho. Sí, claro. De hecho, tenemos dentro de todos los programas que manejamos lo que es la prevención del bullying, porque dentro del área de niñez libre de violencia se compone de una serie de temas, que entre ellos se encuentra el bullying y el ciberbullying. Entonces es una parte que está muy ad hoc ahorita con las redes sociales y el encierro que tuvieron los chicos. Bueno, pues el ciberbullying fue algo que se desató. Entonces, en esa parte, el programa de Niñez Libre de Violencia se desplegan una serie de temas que, bueno, el psicólogo pueda abundar en eso. Sí, sobre todo, ¿sabes qué es importante? Tú lo mencionabas hace un momento, la palabra bullying, yo creo que de alguna manera viene aparte hace de 10, 12 años para acá, pero pues siempre ha habido ese tipo de acoso, de abuso, ¿no? En la escuela, ¿no? En ese sentido. Sí. Pero reconocemos que muchas veces el hecho de que se maneje el bullying dentro de las escuelas es impactante para cada persona. Regularmente cuando vamos a dar un taller a las secundarias o primarias o jardines de niños, siempre hay una frase del hombre araña, ¿no? Que le decía el tío de Peter Parker a Peter Parker, ¿no? No sé si la sepas. Con un gran poder lleva... Un gran poder lleva una responsabilidad. Claro. Entonces siempre comentamos, imagínate que tú eres el chico fuerte del salón, quien a lo mejor de alguna manera le quita la torta, le quita el dinero, le quita la mochila, le quita el cuaderno a tu compañero. Pero imagínate que aquel chico que de alguna forma sea tímido,
a lo mejor le cueste trabajo socializar, te acerques tú y un día le invites algo, un día te acerques y tal vez le des una palmada en la espalda para poder apoyarlo o de alguna manera platicar con él. ¿Cómo impactamos en la vida de los demás, no? Claro. Sí. Muchas veces, por ejemplo, la parte de talleres que manejamos ante el bullying consta de diferentes temas como es la comunicación libre de violencia o la circunstancia de convivencia dentro del grupo, poner límites, aprender a decir no, amándote a sí mismo, toma de decisiones, relaciones tóxicas, que engloban toda una serie de situaciones en lo que es el bullying. Este taller aproximadamente pues, se ofrece en las secundarias básicamente. Dura aproximadamente de 6 meses este taller porque consta de un tema cada 15 días, un taller práctico y donde los jóvenes muchas veces dentro de los grupos de escuelas nos han comentado, ¿sabe qué? Mi grupo maneja circunstancias de falta de límites o bullying dentro del grupo, ¿no? Entonces estos talleres nos sirven precisamente no solamente para sensibilizar, sino cambiar una perspectiva que les ayuden a ellos a ver otra forma de convivencia, otra forma de la que tú mencionabas. No solamente no sabemos a veces en realidad qué encierra o qué hay detrás de aquel niño que es violento, toda la serie de circunstancias vividas a lo mejor en su infancia o atrás de él, o el por qué. Entonces, tanto manejamos esa parte, consensamos, integramos y sobre todo analizamos para que ellos también puedan tener una vida libre de violencia y al final de cuentas haya una integración total con respeto, con sensibilidad y empatía, sobre todo entre los compañeros en ese sentido. Y finalizamos con una parte que se llama el taller para padres, que se combina con los jóvenes. En ese aspecto es la integración de la comunicación entre padres e hijos y finalizamos con ese taller. Qué interesante. Así es. Pues bueno, en un momento más vamos a continuar con esta interesante plática. Esto es Ser Arte. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de nuevo a su programa Ser Arte. Les recordamos que Ser Arte se transmite todos los miércoles en punto de las 8 p.m. por TVO. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Ser Arte TV. Ser Arte es una producción más de SAC Records, estudio de grabación profesional con más de 27 años de experiencia. Y bueno, seguimos en nuestra charla tan interesante con la licenciada Mireya y el psicólogo Carlos Alberto. Y bueno, licenciado, quisiera preguntarle, nos estaba hablando acerca de los talleres. Sí. ¿Cuáles son y cuáles pudieran ser aquellos a los que pueden tener acceso los jóvenes y niños? Claro, mira, de hecho, por ejemplo, los talleres regularmente que manejamos en jardines de niños, en primarias, por ejemplo, una de las áreas que manejamos son en las escuelas, invitadas por las escuelas mismas. Nos invitan de acuerdo a las necesidades que tienen cada escuela. ¿Ellos les tienen que invitar a ustedes o cómo es el contacto? Muchas veces, por ejemplo, nosotros tenemos talleres que se manejan en un hotel, que ahorita va a mencionar la licenciada, que es parte de nuestros patrocinadores, 2 veces al mes. Esos talleres se manejan principalmente para niños, niñas y adolescentes en este caso. Sí. Y también en un principio se empezó a manejar los talleres para adultos en la cuestión de manejo de emociones, precisamente por la situación de pandemia. Los talleres muchas veces hacemos las invitaciones a las escuelas, llevamos carteles, llevamos información y las mismas escuelas muchas veces se interesan por también abrir un espacio a diferentes necesidades que ocurren dentro de su escuela y nosotros podemos ser invitados a esa escuela en ese sentido. Y la otra es que también por medio de los talleres que realizamos en el Hotel Las Vías, que es en el salón de eventos, nos permite tener un espacio abierto, grande, para poder convivir y precisamente que los jóvenes tengan algo práctico de lo cual aprender. Y lógicamente pues se combinan las 3 partes, tanto adultos como jóvenes como niños, porque principalmente pues estamos integrados dentro de un aprendizaje que todos aprendemos al mismo tiempo y no de una manera desfasada en donde a lo mejor el chico puede aprender algo muy novedoso y lo aplica, pero tal vez el papá o la mamá no. Claro, y entonces pues tiene que ir de la mano o encadenado a este aprendizaje también en ese sentido. Y es como manejamos los talleres y también manejamos conversatorios precisamente también de temas importantes sobre los derechos de las niñas y los adolescentes, muchas veces con supervisores o directores de escuelas. También manejamos eventos del día 20 de noviembre, que es el Día Internacional de los Derechos de Niños y Adolescentes, como es el Festival de Talentos.
y una maratón que regularmente utilizamos en la mañana. Pocos kilómetros, pero siempre para motivar el ejercicio y para motivar a las niñas y adolescentes, que al final de cuentas es fomentar programas abiertos a la parte de crecer y sanos de alguna forma también. Ok, suena bastante interesante. Por ejemplo, ¿quién apoya este tipo de proyectos? ¿Quién se ha sumado, por ejemplo, a este tipo de proyectos? Y, por supuesto, si alguien más quiere sumarse a ser parte de la Fundación Yolo y Millotl. Claro, nosotros muy gustosos, las puertas están abiertas para que se puedan integrar primero como parte del equipo de la Asociación Civil Yolo y Millotl, y también agradecer, y ahí va la respuesta, agradecer a las personas que han creído en nosotros, que se han sumado como patrocinadores de estas causas, porque sin eso no fuera posible. Uno de nuestros patrocinadores, como bien lo dijo mi compañero, es el Hotel Las Vías. Él nos permite en sus instalaciones para llevar a cabo estos talleres. También Calcomanía Express es otro de nuestros patrocinadores. Pollos Charlie, de allá de Fortín, igual nos ha apoyado desde el día 1. Ellos nos apoyan desde el día 1. Su propietaria, la señora Lupita, nos ha apoyado y nos ha cobijado con este calor que nos da, no solamente de manera como patrocinador, sino humano que ha tenido con nosotros y que nos permite, cuando estamos cayéndonos, y su entusiasmo nos levanta a continuar. Y bueno, la Terraza de Charlie son parte de los patrocinadores que siempre nos han apoyado, y que gracias a ellos pues hay programas que se han llevado a escuelas directamente. Así que cualquier empresa, persona que guste sumar a esta causa, porque acuérdense que tenemos que dejar el mundo distinto al que encontramos. Entonces nosotros tenemos que ser factores de cambio. Entonces, pues los invitamos a que se sumen a nuestra asociación civil. Perfecto, pues ya lo escucharon. Tienen las puertas abiertas en la Asociación Yolo y Millotl. Apoyemos este tipo de proyectos, por favor. Bien lo dijo la licenciada. Estamos viviendo tiempos de crisis, estamos viendo cómo hacia dónde va el mundo. Está en nosotros cambiarlo, al menos en nuestra ciudad, Córdoba, Veracruz. Pues bueno, por último, ¿tienen alguna red social? ¿Cómo los podemos encontrar en Facebook, Instagram y demás? Claro, tanto en Facebook como Instagram estamos como Yolo y Millotl AC, así tal cual. Ahí nos buscan. Yolo y Millotl AC o Yolo y Millotl es una palabra náhuatl que significa amistad de corazón. Entonces, pues aquí están sus amigos de Yolo y Millotl, gustosos. Nos pueden contactar por Messenger. Los teléfonos son el 271-123-7333 y el... Y 271-148-8450. De verdad pueden contactarnos, nosotros gustosos de poder tener ese acercamiento con todos ustedes. No, y sobre todo también agradecer principalmente la invitación de ustedes. Es su casa. Realmente siempre es un placer que nos abran puertas, porque al final de cuentas es conocer, aprender, y la facilidad que tenemos en este caso en Ser Arte para poder transmitir nuestros programas. Considero que siempre la ejecución de la parte de una puerta nos lleva a una situación mucho más fácil y nos lleva a tocar muchos corazones y muchas personas que en algún momento dado tengan la misma sintonía en este sentido, y poder sumarnos a proyectos. Nosotros somos personas de Fortín, que crecimos en Fortín, hemos abarcado otros municipios, pero somos profesionistas que nos sumamos también a pues no estar ganando, ¿no? Porque también tenemos que reconocer que la asociación no hay un sueldo, simplemente es algo que reconocemos que en algún momento dado, decía la licenciada, cómo vamos a impactar en la vida de alguien, y si impactas a alguien, creo que nos vemos por bien servidos en un momento dado. La mayor recompensa, ¿no? Se llena el alma. Exacto. Entonces hay personas que nos hemos encontrado de años, de que decimos, híjole, me acuerdo cuando íbamos a tal taller, hoy ya son adolescentes, ya tuvo otro bebé, la señora, y recordamos y nos hacen recordar esos momentos y son muy satisfactorios, y eso es lo que nos impulsa a seguir adelante también en ese aspecto. Qué hermosa labor, la verdad, muy admirable. Muchas gracias por habernos acompañado. Pero antes, sí, claro, la verdad que es muy admirable lo que hacen. Y quisiera terminar con una sola pregunta. Para usted, licenciada, ¿qué es Ser Arte? Ser Arte es una transformación total. Sí, nosotros me encanta porque de nada puedes crear un todo, ¿no? Entonces esa parte es tan importante porque nacemos como un lienzo en blanco y empezamos con el arte de la vida a construirnos, y al finalizar pues dejamos eso, ¿no?
las futuras generaciones. Muy bien. ¿Y para usted, licenciado? Bueno, el ser arte es como maximizar los pensamientos o materializar los pensamientos que de alguna manera surgen como una idea, pero al final de cuentas se convierte en algo material. El ser arte es una parte que no tiene pues un límite. Es algo muy extenso que equivale a muchas formas de experiencia, muchas formas de sensibilidad. Yo muchas veces cuando toco una pintura me gusta ver una pintura y acercarme y quererla tocar y decir qué pensaba el pintor en ese momento, al igual que aquel que toca cualquier instrumento, ¿no? Sí, claro. O cualquier persona que tiene la facilidad de cantar y que de alguna forma pues eso es lo que nos transmite precisamente desde su mundo y que nos ayuda a transformarnos también a nosotros en este sentido. Para mí eso es ser arte. Inspira. Claro. Así es, Por supuesto. exactamente. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, Nuevamente, contrario, muchísimas muchas gracias. felicitaciones por la labor que hacen. Y bueno, ya lo saben, en Ser Arte tienen las puertas abiertas en su casa. Muchas gracias. Son bienvenidos cuando Sí, quieran. muchas gracias. Gracias. Y bueno, querido público, nos vemos por la próxima semana en punto de las 8 p.m. en su programa, Ser Arte.